5 y 6. No sé si ya estamos listos con doña Mirna Morales del CID y el grupo número 4. Buenas tardes, licenciado. Me parece que nuestra coordinadora tuvo un inconveniente, pero el grupo ya está listo. Ah, perfecto. Entrémosle, por favor. Muy bien. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi nombre es Otto René Bolaños y expondré sobre la primera y segunda parte de dicho caso. Bueno, Mirna Chan fue una antropóloga guatemalteca investigadora del estado de la población rural durante el conflicto armado interno. Tras estudios diversos en el extranjero, vuelve a Guatemala y desarrolla entre 1987 a 1989 una ardua labor de investigación de campo con la población, en especial en nuestros pueblos, ¿verdad? En donde se determinó que afectó a gran manera el conflicto armado interno. Culminó con la publicación de 1990 del estudio Política Institucional hacia el desplazado interno de Guatemala. Los hechos del presente caso se han desarrollado en el contexto en el que Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno, donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales selectivas, buscando silenciar por parte del Estado ideologías contrarias al gobierno de la época. Tal fue el caso del brutal asesinato cometido contra la víctima Mirna Machan el 11 de septiembre de 1990, apuñalada 27 veces tras una operación encubierta de inteligencia militar elaborada por el alto mando del Estado Mayor Presidencial. A su vez, pues, se hace mención que es importante destacar el análisis y los artículos incumplidos que a continuación serán expuestos, porque en materia de derechos humanos se incumplió con el deber jurídico de la protección a la vida como bien jurídico tutelado. Mirna Chan versus Guatemala fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 25 de noviembre de 2003 sobre la responsabilidad internacional de Guatemala por el asesinato de Mirna Machan por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables. No fue sino hasta en abril del 2004, después de un juicio dirigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y debido a la tenaz insistencia y activismo de su hermana Helen Mack, el gobierno de Guatemala reconoció públicamente que sus agentes habían cometido el asesinato e implementaron medidas de reparación a su familia hasta después de muchos años de retardar el proceso. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene la teoría de que cuando existe un mando superior del Estado de tolerar y participar en actividades de ejecución extrajudicial, el derecho penal debe establecer medidas y penas para todos los autores materiales e intelectuales que atentan contra la vida y libertad de eminencia del pensamiento de las personas, ¿verdad? Silenciando por completo, privándonos de nuestra libertad de poder exigir nuestros derechos libremente. En este caso se ha establecido que el Estado incumplió con el deber jurídico
que es la protección a la vida, violando ciertos derechos estipulados, tanto en la Carta Constitucional como en otras convenciones de materia de derechos humanos. Los aspectos revelantes de la sentencia establece que, bueno, ¿verdad? Cuando se incumple con el deber jurídico, o sea, el Estado tiene que responder a todos los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos la facultad de exigir, ¿verdad? Porque cuando se pierde el respeto por completo a los derechos humanos, pues esto perjudica tanto a las personas que pierden un familiar, como amigos, conocidos, ¿verdad? Entonces, sí es de vital importancia el respeto por las garantías y derechos de los demás, ¿verdad? Para que todos podamos vivir en paz y manteniendo el orden, siempre a poder vivir en armonía, ¿verdad? Continuamos con los artículos. Bueno, el Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La violación de los artículos 8.25 y 1.1. La Corte señala que Guatemala violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, ya que según el artículo 8.1, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable. Y en el artículo 25 indica que la persona tiene derecho a un recurso que la ampare. Asimismo, se violentó el artículo 5. El Estado no respetó el derecho a la integridad personal a consecuencia de lo ocurrido en Mirna Chan y sus familiares padecieron de un impacto psicológico porque recibieron hostigamientos por parte de las autoridades. Aplicación del artículo 63.1. Según este artículo de la Convención Americana, al haberse producido un acto ilícito, se debe tener la responsabilidad de reparar y detener las consecuencias de la violación. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de reparar los daños. Pues sí, ¿verdad? Porque al final, hasta la fecha, pues han habido muchas instituciones en materia de derechos humanos que han logrado reparar ese daño que ocasionaron, ¿verdad? Porque el Estado, al haber hostigar y violar el derecho de defensa de las personas, pues retardando ese proceso, pues hizo que muchos investigadores y antropólogos de otros países y otras instituciones pues ayudaran a los familiares a de alguna manera reparar el daño, aunque sea tal vez económicamente, porque realmente cuando se atenta contra la vida, pues tenemos que entender y reflexionar que esto no solo afecta a la víctima, sino a una comunidad en general, y podría decirse que a nuestro país, ¿verdad? Porque así como sufrió tanto la familia de la víctima mencionada, pues muchas personas en el conflicto armado interno perdieron la vida simplemente por expresar su punto de vista o defender sus derechos. Concluimos con la resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la compañera Susan Vázquez. Gracias por su atención. En noviembre del año 2013, la Corte resolvió declarar con el voto unánime de los jueces que la integran que el Estado de Guatemala violó varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos relativos a la vida, a la integridad física de Mirna y el derecho a la protección judicial. De esa cuenta, el Estado de Guatemala fue condenado por tener responsabilidad institucional en la ejecución extrajudicial de Mirna y en la posterior denegación de justicia. Entre los hechos probados, la Corte dijo que ella fue una víctima de una operación especial de inteligencia elaborada y ejecutada por el Estado Mayor Presidencial, un crimen que fue reiteradamente encubierto por los órganos del Estado. La comisión también señaló que, dada la naturaleza de las violaciones cometidas por el Estado, aquellas personas que tenían un vínculo cercano con Mirna Matt serían los beneficiarios de las reparaciones. Es importante mencionar que esta sentencia es una sentencia de reparación. Respecto a los puntos resolutivos, la Corte, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren en los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
I-27 y 31 del reglamento de la Corte, declaró que el Estado debía investigar efectivamente los hechos del presente caso. Esto con el fin de identificar, de juzgar y de sancionar a todos los autores materiales e intelectuales y del encubrimiento de la ejecución extrajudicial y de otros hechos del presente caso. Esto independientemente de las personas que ya se encuentran sancionadas por estos hechos. En este sentido, el tribunal señaló que son inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción. Otro punto es que el Estado también debía darle el nombre de Myrna Mac a una calle, a una plaza reconocida en la ciudad de Guatemala y colocar en el lugar donde ella falleció una placa destacada en su memoria. El Estado debía pagar la cantidad total de $266,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda guatemalteca, por concepto de indemnización del daño material. En relación a esto, la Corte hizo un cálculo del lucro cesante. Tomó en cuenta el factor de que Myrna Mac era una connotada profesional tanto a nivel nacional como internacional en el campo de la antropología social. Ella realizó estudios superiores en Inglaterra, lo que era muy poco común para una mujer latinoamericana, y sobre todo a principios de la década de los 80 y para la realidad guatemalteca, por supuesto. El Estado privó arbitrariamente la vida de Myrna Mac. Sin duda, ella tenía por delante un potencial inmenso de posibilidades de seguir desarrollando sus actividades de investigación. El Estado debía pagar la cantidad de $350,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda guatemalteca. Esto por concepto de indemnización del daño inmaterial. La Corte llegó a determinar esta cantidad considerando aquellos efectos lesivos de los hechos del caso, que estos no tenían carácter económico o patrimonial. Esto se refiere al daño inmaterial que comprenden los sufrimientos causados a las víctimas. La Corte dispuso que las cantidades que el Estado debía cubrir en concepto de indemnizaciones no podrían ser afectadas por impuestos u otros gravámenes. Lo que trata la Corte es que no se reduzca esta indemnización. Debe entenderse que ésta se fija en términos netos o líquidos. El Estado debía pagar la cantidad total de $173,000 de los Estados Unidos de América por conceptos de costas y gastos, y la cantidad de $5,000 de los Estados Unidos de América por conceptos de gastos futuros. El Estado debía cumplir las medidas de reparación ordenadas en la sentencia dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la sentencia. Solo cuando los Estados asuman plenamente frente a la comunidad internacional y frente al individuo su responsabilidad y ofrezcan garantías de preservar los derechos de la persona, podrá evitarse que sucedan hechos tan graves como los del presente caso. Gracias a todos por su atención. Feliz tarde. Pues muchas gracias a ustedes por su presentación. La verdad que este es un caso que yo creo que es más conocido que nadie, el caso de Myrna Mac. A raíz de eso pues se creó la Fundación Mac Chan. A raíz de esta, la verdad es que fue una ejecución extrajudicial. Se logró determinar al final el sujeto activo material del autor material y después se llevaron a juicios a autores intelectuales y creo que todavía están ahí haciendo ciertas investigaciones, ¿verdad? O sea, lo importante que tenemos que tener acá es que si aquí en el Estado de Guatemala se sigue violentando los derechos humanos, pues tendríamos que acudir, como ya hemos dicho, primero a la Comisión Interamericana. La comisión con su análisis determina que este es un caso que vaya a la Corte, entonces la misma comisión lo lleva a la Corte y en la Corte pues se determina esta responsabilidad que al final de cuentas ustedes ya lo expresaron. Lo importante que estamos viendo es resaltar esos casos que Guatemala ha sido parte
Y no vamos a ver todos los casos porque todavía hay más, y por eso es importante ver otros casos contra otros países como referencia a la jurisprudencia que hoy mismo ostenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, felicitaciones. Creo que todo el grupo 4 trabajó, ¿verdad? Según entiendo, los 10. Ya tomé nota de los 10 que participaron. Muy bien, ahora vamos con el grupo número 5, por favor. Entiendo que se refiere a la masacre Plan de Sánchez. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Muy bien, es todo suyo. Trabajaron los 10, ¿verdad? Así es, licenciado. Ok, no hubo falta uno ni... Sí, Papá Dávila, ok, Pablo Velas, ok, perfecto. Muy bien, es todo el tiempo para ustedes. Bueno, licenciado Ronnie Contreras y compañeros, buenas tardes. En esta ocasión nos tocó al grupo número 5 la exposición sobre la masacre Plan de Sánchez. Nuestra primera expositora, Carolina Ambrosio, dará inicio al tema. Luego el compañero Mario Ches Cooks continuará y dará por concluido la presentación. Guatemala no olvida. De 1960 a 1996, toda Guatemala se vio envuelta en un conflicto armado donde se desarrolló una serie de asesinatos y desapariciones de grupos de personas. Este conflicto político dejó como consecuencia más de 200,000 muertos, 45,000 desaparecidos y 100,000 desplazados. El domingo 18 de julio de 1982 dieron muerte a más de 268 personas aproximadamente, en todos miembros del pueblo indígena maya, en la aldea Plan de Sánchez, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Entre ellos habían ancianos, hombres, mujeres y niños que fueron asesinados. Esta masacre fue ejecutada por miembros del Ejército de Guatemala y colaboradores civiles bajo la tutela del Ejército. Los sobrevivientes fueron testigos de todo lo ocurrido, tanto de las ejecuciones como de las violaciones y asesinatos de mujeres, así también como la destrucción de viviendas, siembras y demás desastres que dejaron a su paso. Luego de esto fueron obligados a enterrar a sus muertos de una forma cruel y despiadada. Los testigos vieron y vivieron en silencio por mucho tiempo por miedo a sufrir lo que les había sucedido a los demás. Pero después de varios años se armaron de valor e iniciaron la búsqueda de la justicia por lo sucedido a sus familiares. A raíz de esto se realiza la denuncia 11.763 a través del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala y recibida en la Secretaría de la Comisión de los Derechos Humanos el 25 de octubre de 1996. La impunidad en Guatemala se ve reflejada en este caso debido a la negligencia en la investigación, la falta de tramitación del proceso penal debido a la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145/96, que exime al Estado de Guatemala sobre la responsabilidad de las muertes ocurridas en el conflicto armado interno. También las obstrucciones en el proceso evidenciaron que tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia no tenían la voluntad de esclarecer todos los hechos relacionados a la masacre, así como tampoco juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. También se pudo observar la falta de investigación a los actos de violencia y represión a los que fueron sometidas las víctimas sobrevivientes y el hecho de no contar con el apoyo para acceder a la justicia. Dentro de ello podemos ver también que existieron una serie de consecuencias a causa de esta masacre y lo podemos observar como daños materiales y daños inmateriales.
Los daños materiales se pueden observar que se revelaron o se reflejaron en la economía de los habitantes, también el hecho que perdieron su patrimonio y la falta de sus actividades agrícolas y pecuarias. Eso fue uno de los principales daños que ellos sufrieron, pero también sufrieron daños inmateriales y dentro de ellos podemos ver lo que son los psicológicos y los psicosociales. Dentro de los psicosociales podemos observar, tenemos aquí una descripción en la cual podemos observar que la aldea del Plan de Sánchez y las comunidades aledañas quedaron gravemente dañadas por la desarticulación a la que fueron víctimas, la pérdida de referentes, eliminación de líderes, la gran desorientación y ausencia de familiares produjeron gran inseguridad y descontrol en su entorno. Las mujeres sobrevivientes a las violaciones sexuales han presentado síntomas de estrés postraumático, culpabilidad, enfermedades psicosomáticas, problemas respiratorios, vergüenza, silencio y aislamiento, entre otros problemas de salud. En la siguiente diapositiva veremos un detalle de 11 artículos que se manifiesta fueron infringidos y son parte del Pacto de San José. Como observamos y como sabemos, estos acuerdos fueron ratificados por los estados firmantes y más adelante serán desarrollados. Solamente quiero hacer mención y recordar lo que ya hemos venido hablando acerca de que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos es la que analiza, recibe, analiza, investiga y todas las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. Una vez recibidas las denuncias, la comisión procede a investigar y de acuerdo a eso, ellos todo lo refieren a la Corte Interamericana. Sabemos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el tribunal principal que, como ya lo dijimos, juzga las infracciones a los derechos humanos. Como último punto, queremos dejar 2 preguntas en el tintero para que podamos reflexionar. Nos encontramos a 40 años de la masacre ocurrida en Aldea Plan de Sánchez, que sucedió el 18 de julio de 1982. Si puedes regresar la diapositiva, te lo agradezco. A 26 años de la firma de la paz, que ocurrió el 29 de diciembre de 1996, a 26 años de la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se dio el 25 de octubre de 1996 y a 18 años de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que ocurrió el 29 de abril del 2004. Con ello, podemos preguntarnos, ¿el Estado de Guatemala habrá cumplido con todo lo que se dictaminó en la sentencia por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Qué tanto afectó la Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145/96, para el esclarecimiento de esta masacre en Aldea Plan de Sánchez? Pues bien, ya conocemos en sí los hechos que acontecieron en la masacre de Plan de Sánchez. Asimismo, conocemos a grandes rasgos los artículos violentados. Vamos a conocerlos de una manera breve pero precisa en las infracciones a los derechos humanos. La integridad personal fue uno de los derechos que fueron violentados al momento de que las mujeres fueron violadas, que a los niños, a los adultos, a los ancianos se les trató de una manera tan inhumana. Las garantías judiciales fueron prácticamente nulas, no tuvieron el libre acceso a una justicia. La honra y dignidad fue otro derecho que fue violentado porque no se les dio el lugar como lo que eran, como los padres, como las madres, como los hijos que eran, como una sociedad con derecho a vivir. La conciencia y religión asimismo fue violentada porque se les obligaba a pertenecer a grupos paramilitares y no se les permitía predicar su religión. La libertad de pensamiento y expresión también la mencionamos porque las víctimas sobrevivientes no podían mencionar lo que pensaban, lo que sentían, por el miedo que tenían a que tomaran represalias contra ellos. Asociarse con plena libertad prácticamente no hubo ninguna asociación porque el Estado, cuando miraba grupos
que se reunían pensaban que eran grupos insurgentes y prácticamente los deshacían al momento. El derecho a la propiedad privada fue violentada cuando los sobrevivientes de la masacre quisieron regresar a sus tierras después de huir y no se les permitió. Aquí se ve una clara desigualdad ante la ley, contraria a lo que emana nuestra Constitución Política de la República. Asimismo, la falta de protección judicial porque no tuvieron el libre acceso a los jueces y tribunales competentes. Muy bien, conocemos a grandes rasgos las infracciones a los derechos humanos. Pasaremos a conocer también las resoluciones de la Corte. La Corte Interamericana determinó la cantidad de $55,000 por parte del Estado de Guatemala por concepto de costas y gastos que el Estado de Guatemala debía de pagar al Centro de Atención Legal de Derechos Humanos, esto como honorarios para darle seguimiento a la sentencia. Asimismo, la Corte obligó al Estado de Guatemala a darle investigación a los hechos suscitados. El 24 de abril de 2004, en una audiencia pública, el Estado de Guatemala reconoce con profundo pesar los hechos cometidos en Plan de Sánchez. A través de ello, la Corte obliga al Estado de Guatemala a emitir disculpas públicamente en la aldea Plan de Sánchez, esto ante los pueblerinos y junto a los altos funcionarios del gobierno. Las resoluciones de la Corte deberán traducirse al idioma achí para que todos lo pudieran entender en esa manera. El Estado de Guatemala, a partir de la notificación que les dieron de la sentencia, tenían un año como plazo para hacer efectivas todas las disposiciones que estaban ratificadas en la sentencia. Asimismo, la Corte determinó un monto de indemnización para compensar las violaciones reconocidas en la sentencia. Para ello usaron pruebas para determinar un monto justo. Y el 23 de abril de 2004, la Corte reafirma la resolución admitiendo el reconocimiento internacional del Estado de Guatemala por los hechos suscitados, reafirmando y estableciendo que durante el enfrentamiento armado se produjeron hechos que vulneraron la existencia del pueblo maya por los atentados que se consumaron contra su integridad. A raíz de ello, la Corte determinó el monto de $20,000 para todas aquellas víctimas sobrevivientes por concepto de daño inmaterial. Ya veíamos el daño inmaterial hace rato cuando nos mencionaban el daño psicológico y psicosocial. Asimismo, se estipuló la cantidad de $5,000 para las víctimas sobrevivientes por concepto de daño material. Háblese de cuando no les permitieron regresar a sus tierras y entonces a esas personas les tenían que dar ese monto. Se rectifican estas cantidades en los párrafos 64, 65 y 67 de la sentencia. Asimismo, dentro de la sentencia hay un listado en el cual las personas estaban plasmadas donde se tenían que hacer efectivas dichas indemnizaciones. De tal manera, pasamos a conocer las sentencias. Entre una de las sentencias encontramos una de las resoluciones que era la traducción de la sentencia al idioma achí. Asimismo, el Estado de Guatemala tenía la obligación de publicar en el diario oficial y en otro diario de mayor circulación las partes pertinentes de la sentencia. La Corte, a través de la sentencia, emitió una resolución en donde el Estado de Guatemala garantiza que no se vuelva a repetir este tipo de atrocidades. Asimismo, se le dio $25,000 a la administración de Plan de Sánchez para mejorar y mantener la infraestructura de la capilla donde rinden tributo a la gente ejecutada. Asimismo, el programa de vivienda, una de las sentencias dictadas, establecía en darles una vivienda digna a las personas que fueron sometidas a estas masacres, a las víctimas sobrevivientes, en un plazo no mayor a 5 años. El Estado de Guatemala, asimismo, deberá brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico. Para ello, crearon un comité que evalúe la condición física de las personas y darles un seguimiento al posible tratamiento que se requería. El programa de desarrollo contemplaba las mejoras de comunicación vial, agua potable, sistema de alcantarillado, personal docente para escuelas primarias, básicas y diversificado, asimismo un centro de salud. Dentro de los alegatos de la comisión indicaban que una vez escuchados a los representantes, ordenaran el pago de costas y gastos originadas por los procesos a nivel nacional en los procesos judiciales. Hasta aquí ya conocemos lo que la sentencia dictaminó, pero en realidad el Estado de Guatemala cumplió con él.
Pues entre 2007 y 2015 se realizaron 5 resoluciones de supervisión. En estas, el Estado de Guatemala determinaba que se habían dado cumplimiento de 8 medidas de reparación y quedan pendientes 7. Para ello, la Corte, a través de una visita que se celebró en la aldea Plan de Sánchez el día 27 de marzo de 2017, tenía la finalidad de determinar el cumplimiento de tales medidas de reparación, específicamente determinar el cumplimiento de las viviendas en Plan de Sánchez, también el desarrollo comunitario, las mejoras de comunicación vial y una visita en la capilla donde rinden tributo a las personas ejecutadas. A través de esta visita, la Corte determinó mantener abiertas las siguientes consideraciones: la de investigar, identificar y juzgar eventualmente a los autores materiales e intelectuales dentro de la masacre. Asimismo, mantuvieron abierto el mantenimiento y mejoras de comunicación vial, el desarrollo de un alcantarillado, agua potable y dotar de personal docente capacitado a las escuelas. De tal manera, pues, aún siguen abiertas algunas investigaciones para determinar a los autores materiales e intelectuales. De esta manera siguen teniendo la Corte parte de ello aquí en Guatemala. Así es como nosotros llegamos al cumbre de nuestra presentación. Y sin más que decir, les agradezco su fina y amable atención. Muy bien, interesante lo que expusieron. Estas consecuencias de los actos ilegales que cometieron algunas personas del ejército contra población civil. Ya, como ustedes muy bien lo dijeron, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión y después la Corte hicieron su labor. También es importante hacer mención que no sé si en el 2010, 2012, por ahí, hubo sentencias por parte de Guatemala. Creo que condenaron a 5 personas, a un comisionado y 4 patrulleros militares, parece. Fueron condenados, yo más o menos me recuerdo que fueron a 7,000 y pico de años. Fue una sentencia bastante sonada por la cantidad de años que se les impuso. Pero lo interesante, y es lo que quiero recalcar, Guatemala por carecer de investigación, por no hacer la investigación, entonces se tiene que acudir a la comisión y posterior a la Corte para que la Corte diga, bueno, señor Guatemala, en estos casos usted todavía le falta investigar y tiene que llevar a los responsables, como ustedes lo dijeron, autores materiales e intelectuales, a la justicia. Y efectivamente, no sé si es 2011 o 2010 o 2012, donde hubo esa condena para 5 personas que participaron en este caso famoso Plan de Sánchez. Y como ustedes lo dicen, aún sigue y se sigue la investigación. Faltan las reparaciones, claro, el tema de las escuelas, el tema de una mejor inversión en infraestructura y en las condiciones ideales de vida, pues en ese lugar es un compromiso que el Estado de Guatemala aún tiene que cumplir. Pero felicitaciones, lo importante es que estamos llevando, ante todos nosotros, estamos llevando estos casos que son casos reales, casos concretos, casos que en Guatemala ocurrieron y que la Corte determinó que Guatemala fue violadora de esos derechos humanos. Y más interesante, solo ahí les dejo en el tintero, Guatemala sí ya hubo una condena importante en este caso, pero falta, claro que falta. Muchas gracias, compañeritos, muy agradecidos. Muy bien, vámonos con el siguiente caso. Este está interesante porque es algo del ámbito político que ya vamos a ver dentro de unos pocos meses. El caso de Carpio Nicol. Vamos con el grupo número 6, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado, compañera. Nosotros somos el grupo número 6. Nos tocó lo que es el caso de Carpio Nicol versus Guatemala. A continuación va a exponer mi compañera Elizabeth Jock y Sergio Robolorio. Doña Rocío, perdone. Estamos con los 10, ¿verdad? Sí.
Excelente, excelente. Y sí, los 10 trabajaron. Sí, Perfecto. todo Es licenciado. solidaridad, me parece. Entremos, pues. Este caso es bien, bien importante. Es un caso conocido, se conoció mucho en Guatemala porque era Jorge Carpio Nicol, aparte de político, era y periodista, fue candidato presidencial. Creo que ganó una vuelta por ahí. Bueno, ya eso ustedes lo contarán. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Vamos a exponer los hechos del señor Carpio Nicol. Pero ¿quién era este señor Jorge Carpio Nicol? Pues era, como lo había dicho el licenciado, es un periodista y político guatemalteco muy conocido por muchos. Fue fundador del diario El Gráfico. Aquí tenemos una presentación como la figura del diario El Gráfico. También fue fundador del partido político UCN. UCN, que su significado es Unión del Centro Nacional, de la Ruedita Azul. Este señor, el 26 de mayo de 1993, hizo una crítica. ¿Por qué hizo esa crítica? Porque el señor, pues, aquí podemos ver la crítica de autogolpe de Estado de entonces presidente Serrano Elías. Serrano Elías, pues él tuvo en esa oportunidad la presidencia, pero después él mismo se declaró como autogolpe. Y entonces a Jorge Carpio Nicol no le pareció esto, entonces creó una crítica en el diario. Pero el 26 de mayo de 1993, entonces él hizo esa crítica y fue censurado por el Estado. Luego de ello también el partido político USN rechazó la ruptura del orden constitucional. Cuando ellos rechazaron la ruptura, no les pareció al Estado, entonces fueron intimados por la policía y Fuerzas Armadas. Solo por el simple hecho de que él expresara su opinión, fue intimado. Y a continuación veremos cómo, pero aparte de que como le clausuraban, podríamos decir, su diario en ese momento, más que toda la edición, ¿verdad? Y también fueron intimados los del partido político, no quedó con ellos satisfecho. A continuación veremos un video en donde continúa lo que ocurrió después de esta crítica. Caso Carpio Nicol. El 3 de julio de 1993 partimos de la ciudad de Guatemala junto con el partido político UCN, rumbo a Quiché para realizar nuestra gira política. Cuando íbamos en el Molino del Tesoro, ubicado en el kilómetro 141 de la ruta Chimaltenango-Quiché, cerca de la base militar número 20, nuestra caravana fue asaltada por un grupo de más de 20 hombres, con pasamontañas y armas, asesinando a el señor Juan Vicente Villacorta Fajardo, el señor Jorge Carpio Nicol, el señor Alejandro Ávila Guzmán y el señor Rigoberto Rivas González. Asimismo, resultaron heridos Sidney Shaw Díaz, menor de edad, Marta Arivillaga de Carpio, Sidney Shaw Arivillaga, Mario Arturo López Arivillaga, Ricardo San Pedro Suárez, estos últimos sobrevivientes de dicho atentado. Fueron objeto de tratos crueles debido a la violencia extrema donde ocurrieron los hechos. El testigo asegura ver cómo le disparaban al señor Rivas González, quien venía en el otro vehículo de la comitiva. Al mismo tiempo indica escuchar más disparos que provenían del otro lado del pick-up. El testigo escucha al líder del grupo dar la orden de matar al señor Carpio Nicol, disparándole a quemarropa. En el proceso del caso hubo 9 jueces y 12 fiscales. Los fiscales Abraham Méndez y Ramiro Contreras tuvieron que salir al exilio. Los 9 fiscales anteriores a Abraham Méndez rechazaron el caso. Se excusaron y el tercero no hizo nada. Asesinaron al comisionado Mérida, quien investigaba el caso en el departamento de Quiché. Posteriormente, nadie de la policía quería investigar el caso internamente. Asimismo, el primer abogado del caso, Guillermo Porras, fue encañonado y le quitaron su camioneta.
la cual vieron estacionada en la Guardia de Honor del Ejército. Respecto del proceso judicial, se demuestra que desaparecieron las 4 autopsias, pero ella logró recuperar extrajudicialmente a través de un amigo las fotografías de la autopsia del señor Carpio Nicol. El expediente se perdió por 10 días y apareció en la Gobernación Departamental del Quiché. Hubo un intento de quemar el expediente del caso en el Tribunal del Quiché. Desaparecieron las ojivas y el expediente en el Ministerio Público. El jefe del Estado Mayor de la Defensa y el comandante de la zona militar número 20 se negó a proporcionar los informes y nombres de los soldados que llegaron al lugar. El exministro de Gobernación negó haber sacado el arma incautada de Guatemala hacia Estados Unidos. Fueron extraviados 3 informes de balística y solo se recuperó uno. Unas semanas antes de la audiencia ante la Corte Interamericana, la Secretaría del Ministerio Público le informó que nuevamente el expediente había sido desaparecido. La vida del señor Carpio Nicol, Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila Guzmán, Rigoberto Rivas González, no se pueden recuperar, pero es importante que se haga una nueva investigación y que se ofrezca una solución al caso. Como pudimos observar, es lamentable cómo terminó la vida de este señor Jorge Carpio Nicol por haber realizado esta crítica. Muchas veces nosotros, bueno, este es uno de tantos casos que ha habido en Guatemala, porque esto fue durante el enfrentamiento armado. Si uno opinaba, los mandaban a callar, pero esto no solo es durante el enfrentamiento armado. Podemos ver ahora en este tiempo de que si uno opina, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque a veces es amenazado. Entonces, uno tiene que saber que tratar la manera de hacer valer sus valores, más que estamos en un país libre y democrático. Por consiguiente, el tribunal consideró que los valores probatorios del presente caso hay razones suficientes para concluir que la ejecución extrajudicial del señor Jorge Carpio Nicol tuvo una motivación política. Como ustedes vieron pues, o escucharon, que todo empezó por una crítica, ¿verdad? Entonces, podríamos decirle al caso el serranazo, porque fue el autogolpe. Si ustedes pueden investigar lo que es el serranazo, ahí se explica claramente cómo es que lo que estaba detrás de ese serranazo. También hay un video en YouTube, si pudieran encontrarlo también, donde él trata de como que engañarnos como siempre lo hacen, ¿verdad? Trata de decir que es lo mejor para uno, pero uno sabe que detrás de ello hay mucho que desear. Además, la Corte creó que en el proceso interno del presente caso hubo un impedimento de las investigaciones por parte de los agentes del Estado y de los llamados grupos de paralelos en el poder, así como una falta de diligencia en el desarrollo de las investigaciones, todo lo cual ha determinado que hasta ahora existe impunidad total respecto a los hechos ocurridos el 3 de julio de 1993. En el video también se demuestra que se trataban de tapar todas las pruebas y si se destruyeran era mucho mejor. Es como que fuera una cadena. Unos tratan de tapar lo otro y siempre el que dirige podríamos decir que es el pez gordo, aunque podríamos decir que a él nunca le va a afectar. El Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional, la cual fue aceptada por la Corte Internacional de los Derechos Humanos. El Estado violó los derechos consagrados en los siguientes artículos. Los artículos los explicará a continuación mi compañero. Bien, pues haremos un breve resumen de los artículos violados. Empezaríamos con el artículo 4. Derecho a la vida. Pues toda persona tiene derecho a que se respete su vida y está protegido por la ley y a partir del momento de la concepción. Esto pues en perjuicio de las siguientes personas. Siguiente, por favor.
El artículo 5, derecho a la integridad personal. Pues toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Tampoco puede ser sometido a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto pues en perjuicio de las siguientes personas. Siguiente, por favor. El artículo 19, derechos del niño. Pues todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Esto pues en perjuicio del entonces menor de edad, Sidney Shaw Díaz. Siguiente, por favor. El artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona pues tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, tanto en difusión de información como en expresar sus ideas. Tampoco se podrá restringir por abuso de controles oficiales o particulares en los diferentes medios de comunicación para impedir la circulación de ideas y opiniones. Esto pues en perjuicio del señor Carpio Nicol. Siguiente, por favor. Artículo 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial. Toda persona pues tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Pues toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Los Estados partes se comprometieron a garantizar los derechos de toda persona que interponga recurso, desarrollando así las posibilidades de recurso judicial y garantizando el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Esto pues en perjuicio de las siguientes personas. Siguiente, por favor. El artículo 23 de derechos políticos, todos los ciudadanos pues deben gozar de derechos y oportunidades de participar en la dirección de asuntos públicos, ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas de sufragio universal y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, también de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Ahora pasaríamos a lo que serían los artículos resolutivos, que sería el artículo 29, procedimiento de incomparecencia o falta de actuación. Cuando las víctimas, el Estado demandante o el Estado demandado, pues no comparecieren o se abstuvieran de actuar, la Corte de Oficio pues va a impulsar el proceso hasta su finalización. El artículo 31, resoluciones, las sentencias y resoluciones son de competencia exclusiva de la Corte. Además, contra las sentencias y las resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación. El artículo 53, protección de presuntas víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores legales. El Estado pues no podrá enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y terceros, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. El artículo 56, alegatos finales escritos, las presuntas víctimas, el Estado demandante o el Estado demandado, pues tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales. La comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones finales escritas. El artículo 58, diligencias probatorias de oficio, pues la Corte procuró toda prueba que consideró útil y necesaria, como pruebas orales, documentales de las personas agraviadas y profesionales inmersos en el caso. El gobierno pues también tuvo la posibilidad de ofrecer explicaciones. Y por último, el artículo 63.1, cuando se decida que hubo una violación en un derecho o libertad protegidos en esta convención, pues la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, en el presente caso, pues que se reparen con indemnizaciones a la parte lesionada. Veríamos con el fallo de la Corte. Se dispone que el Estado pues debe investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales pues de la ejecución extrajudicial de las personas que murieron, y el resultado del proceso pues debe ser divulgado. Ahora, en cuanto a esta obligación estatal de investigar y sancionar, pues la Corte estableció que son inadmisibles algunas disposiciones que pretendían impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como las torturas, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, o desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir el derecho internacional de los derechos humanos, ya que los tribunales nacionales estuvieron contaminados por graves vicios, y por tanto las sentencias emanadas en los procesos no cumplieron con los estándares de la Convención Americana, creando así cosa juzgada fraudulenta, que resultaba de un juicio en el que no se habían respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad. Además de eso, pues el Estado debe remover obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en el presente caso.
otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso. El Estado pues también debe fortalecer su capacidad investigativa, en las que habrá que dotar a las entidades encargadas pues de la prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales de suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos para esclarecer los hechos delictivos. También la Corte estima que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el atentado del 3 de julio de 1993 y la subsiguiente obstrucción de justicia del presente caso, así como el desagravio de la memoria de los señores Carpio Nicol, Villacorta Fajardo, Ávila Guzmán y Rivas González. Ahora, en presencia de las más altas autoridades del Estado, también se debe honrar públicamente la dedicación y el valor de dos personas involucradas en los hechos de la presente causa, al comisario de policía César Augusto Medina Mateo, quien fue asesinado, y el señor Abraham Méndez García, un fiscal que tuvo que exiliarse debido a las investigaciones que realizó. El Estado pues debe publicar dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, al menos por una vez en el diario oficial, en otro diario de circulación nacional y en el boletín de mayor circulación dentro de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, la sección de esta sentencia denominada Hechos Probados. Y por lo tanto el Estado debe efectuar el pago de indemnizaciones y el reintegro de las costas y gastos dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de esta sentencia. Siguiente, por favor. Daño material. Tendríamos $373,000 en los que fueron en la afectación de patrimonios y bienes de las personas, en beneficio de las siguientes personas, cada uno con su respectivo monto. Siguiente, por favor. Daño inmaterial de $1,311,000, esto consistiría en las lesiones a los sentimientos, al honor y a la imagen, con los respectivos montos a las siguientes personas. Siguiente, por favor. Eso sería igual de daños inmaterial. Y tendríamos costas y gastos, $62,000 a las siguientes personas. Ahora, siguiente, por favor. En las disposiciones pecuniarias, pues estas cantidades no podrán ser afectadas, reducidas o condicionadas por motivos actuales o fiscales. El Estado de Guatemala pues podrá pagar sus obligaciones pecuniarias en dólares. Los beneficiarios menores de edad pues tendrán una inversión bancaria a nombre de estos en una institución guatemalteca solvente, en dólares estadounidenses o en moneda nacional. Esto pues va a quedar elección de quien legalmente lo represente mientras ellos sean menores de edad. Ahora, si el Estado pues incurriera en mora, pues deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en Guatemala. Ahora, si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuera posible que estos la reciban dentro del indicado plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la sentencia de fondos, reparaciones y costas, el Estado pues consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria guatemalteca solvente. Pues ya llegando casi que al final, pues se supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y se dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado a cabo el cumplimiento o lo dispuesto de la misma. Pues dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado pues deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento a esta sentencia. Con esto pues estaríamos terminando y les daría muchas gracias. Muy bien, compañeritos, interesante la exposición que ustedes emitieron. Este es un caso, como ustedes lo dijeron, efectivamente fue de mucha trascendencia en su momento porque se trataba no solo de un candidato a la presidencia, sino que también era el dueño del gráfico, que era, me recuerdo que era la competencia directa con el diario Prensa Libre, o sea, ambos eran los dos grandes fuertes y en el ámbito de las noticias y publicidad. Recordando que en ese tiempo pues solo era
la prensa escrita era lo que más se leía, porque no existían los Twitter ni nada de esto. Entonces, siendo él una persona de ese nivel, pues sí, efectivamente sufrió un atentado y falleció, recuerdo que en las curvas estas de Quiché. Y pues todavía están en impunidad. Recuerdo que que después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que ya habían unas sentencias absolutorias, me parece, y por eso es que la Corte Interamericana devuelve al Estado de Guatemala con la idea de que se debe de volver a investigar y se debe de procesar a los autores materiales e intelectuales del caso, que hasta el momento pues todavía, creo yo, permanecen en impunidad. Doña Madeline, cuénteme. Buenas tardes. Me surgió una duda que mencionaron reiteradamente en ambas presentaciones. Cuando la Corte establece que deben de dar una compensación monetaria, ¿esta compensación siempre va libre de impuestos? Esa es la idea, que vaya libre de impuestos. Ok. Sí, esa es la idea. Fíjese que eso de la compensación económica... ha habido muchas críticas también porque como que se cree que a raíz del litigio interamericano se puede conseguir mucho más económicamente. Pero también es cierto que a veces es la única compensación que tienen las víctimas, porque como lo dijeron perfectamente sus compañeros, ya una persona fallecida ya no hay forma de recuperarla, y ahí florece mucho ese daño material, el lucro cesante, que es lo dejado de percibir. Imagínense, es una persona que era el sustento diario de sus hijos y ahora sus hijos, ¿qué van a comer? ¿Dónde van a estudiar? O el daño moral, que efectivamente es el tema de la fama, que la persona pues fue destruida. Entonces también es una forma de compensarle a las víctimas, con independencia de los procesos penales. Porque si no sería lo que ustedes ya vieron en penal, que todo delito lleva como consecuencia una responsabilidad civil. Quiere decir que hasta que existieran los responsables penales, va a haber una forma de reparación civil. Y hay veces, como en muchos casos que hemos visto y que vamos a ver, aún no se encuentran los autores materiales, ni mucho menos los intelectuales. Entonces sería una reparación casi sin fruto alguno para las víctimas, y es por eso es que la Corte decide de una vez que el Estado indemnice, porque, ojo, se les ha violado el derecho al acceso a la justicia en sí. Entonces, que el Estado les indemnice con independencia en que lleve a cabo los juicios penales de los autores materiales e intelectuales. ¿Estamos, doña Madeline? Doña Elizabeth, cuéntenos. Sí, muchas gracias. Licenciado, yo solo quería comentar. Cuéntenos. No sé si se recuerda de los últimos que mataron cuando fue los últimos casos de personas que murieron por la pena de muerte. Sí, Rascacó y Fermín Ramírez. No, fue Tomás Herrata Hernández, fue el último. Tomás Herrata Hernández. Sí. El otro día estaba escuchando algo acerca de ellos, pero ellos luego de que les hubieran dado su sentencia y todo eso porque habían violado a unas niñas, que me acuerdo yo. No, Tomás Herrata Hernández, el último fue en los Pasaco, de la caso aquellos que secuestraron y mataron a la señora Bonifacio Botrán. Esos fueron los últimos que fueron ejecutados a pena de muerte por inyección. Yo no sé si usted se refiere a los del año 96, cuando... Sí, donde los mataron todavía así con por fusilamiento. Sí, sí. Sí. Resulta que luego de eso se fueron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque los hicieron un largo proceso para que llegara la justicia, que por qué lo habían matado y todo eso. Pero a mí me causa así como que, no sé, un gran asombro, porque a la larga les dieron a ellos como una indemnización, como
hemos estado hablando, ¿verdad? Se le dio una indemnización a ellos, pero no habla nada acerca de la niña. ¿Qué pasó con la niña? No sé, ¿por qué no a ellos no se les dieron también tal cosa? Lo que a la larga como que salieron favorecidos estas personas. Bueno, así que los veo yo, no sé. Recordemos que no tan favorecidos porque fueron condenados y ejecutados a pena de muerte. O sea, ellos prácticamente por haber demostrado el delito cometido, ellos fueron sancionados y ejecutados a pena de muerte. Lo que quizás usted dirá es la reparación civil. Recordemos que en todo delito, cuando alguien comete un delito, no solo hay que instar la acción penal, sino también la acción civil. Y en el ámbito del derecho penal, ambas acciones deben de seguirse para que los tribunales de sentencia emitan una sentencia del orden estrictamente penal, la pena que sea correspondiente, más la reparación civil. El problema de la reparación civil es que la gente que comete sus delitos no tienen medios ni siquiera para subsistir ellos mismos. Y ya estando en prisión, ¿cómo pueden ellos pagar los alimentos de sus hijos y pagar la deuda que tiene por el delito cometido? Aquí es un tema bien complicado y vale la pena leer el artículo, creo que 47 del Código Penal, que nos habla los frutos del trabajo penitenciario. Esto es importante. El problema es que tampoco hay controles sobre el trabajo penitenciario, porque lo ideal sería controlar el trabajo penitenciario para que los frutos del trabajo de cada una de las personas, aparte son los alimentos de sus hijos y aparte la reparación del daño, y eso lo dice el 47 del Código Penal. No sé si 44 o 47, siempre me confundo del Código Penal. Entonces, pero la idea es que dentro del sistema penitenciario la gente trabaje para reparar el daño a la víctima. Pero en muchas ocasiones, ahora como no tenemos ni siquiera el control en las cárceles, no vamos a poder controlar la forma de trabajo penitenciario, ni mucho menos la reparación del daño a la víctima. Entonces es donde muchas víctimas se quedan en el aire. Muy bien, se condena a la persona por un delito, pero muchas veces lo que usted quiere es que le reparen. Esa es la acción reparadora, y eso lamentablemente no se ejerce, o si se ejerce no se sabe ejercitar, porque la reparación civil hay 3 formas de reparación: el daño moral, el daño emergente y el daño y el lucro cesante. Y usted como juez y el fiscal le tendrá que llevar esas consideraciones del lucro cesante, daño moral y el daño emergente. Y a veces eso nos falla mucho, pero no, perdone, voy a decir una cosa tal vez rara. No es que se hayan olvidado, al contrario, por la niña que se violó y se mató, es que estas personas los ejecutaron, fueron ejecutados y fueron sancionados y ejecutados a pena de muerte. La reparación civil, creo que ahí es donde posiblemente está el problema, doña Elizabeth. Gracias por la aclaración, licenciado. Okay. Muy bien, jovenazos, estaríamos para el próximo viernes. Recuerden que viernes no hay descanso. El descanso solo es miércoles y jueves. Viernes continuamos con las exposiciones. Nos tocaría el grupo número 7, número 8, grupo y número 9. Estas son casos... vamos a ver. Efectivamente, lo que estamos hablando del caso Fermín Ramírez, caso Rascacó y el caso de las 2 R's. Estos son importantes porque tanto Fermín Ramírez como Rascacó se refieren a las penas de muerte, y el caso de las masacres de las 2 R's es reciente y que también creo que hay juicios pendientes sobre esto aquí en Guatemala.
Muy bien. Entonces, numeraríamos el próximo viernes, compañeros, los 3 grupos que hacen falta. Recordemos que el viernes no hay descanso. Descanso hay jueves y viernes, miércoles y jueves, según entiendo. Viernes sí no. Viernes continuamos con los 3 grupos. Así que numeraremos el próximo viernes, compañeritos. Aquí estaré para atenderles. Se cuidan un montón.